Buenas estudiantes, hoy vamos a ver la guía para el análisis literario, la cual va a estar dividida en dos partes. La primera va a corresponder a lo que ya ustedes habían visto en clases y la segunda parte les voy a explicar lo que nos hacía falta. Habíamos hablado que para realizar el análisis literario debíamos de tomar en cuenta dos aspectos, que sería el fondo y la forma. El fondo va a corresponder a el epígrafe, los personajes, los temas, el tiempo, el espacio, mientras que la forma va a estar constituida por el narrador, la estructura de la obra, las figuras literarias, el vocabulario. Por lo tanto, cuando hablemos del fondo es lo que decimos y la forma es cómo lo decimos. También vimos una analogía sobre el iceberg literario que tenía relación precisamente porque cuando vemos un iceberg vemos solamente la superficie y no vemos qué se encuentra más abajo. Por lo tanto, para poder comprender esta analogía es importante saber que cuando hablemos de una lectura literal es precisamente aquello que es fiel o exacto a las palabras que se figuran en la oralidad o en la escritura. Lo denotado tiene que ver con ese significado inmediato al objeto que se refiere, es decir, es la primera definición que vamos a encontrar en un diccionario. Y semántica tiene que ver con una ciencia de la lingüística que precisamente va a estudiar el significado de las palabras y expresiones. Pero todo esto se queda precisamente con el primer significado que vamos a encontrar de las palabras. Por ejemplo, si en un texto aparece la referencia hacia una paloma, nosotros dentro de esta parte de lo visible solamente vamos a saber que una paloma alude precisamente a un ave, solamente. Pero si nos desplazamos a lo no visible, a lo implícito, vamos a encontrar que la paloma tiene un significado más allá de lo que nos expresa esa lectura literal, que sería precisamente un significado relacionado a la paz. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de lectura connotada es precisamente la interpretación, es lo que nos puede indicar esa palabra, otros significados, según también el abordaje cultural que tenga el lector. Por otro lado, cuando hablemos de simbólico, es ese conjunto de relaciones e interpretaciones correspondientes a un símbolo. Y lo semiótico tiene que ver con la ciencia que estudia los sistemas de signos. ¿Cuál es la diferencia entre lo simbólico y lo semiótico? Que lo simbólico es mucho más abierto, no es limitado o concreto como sí lo es lo semiótico, es decir, los signos sí tienen ciertas relaciones más limitadas a un tiempo y a un espacio específico. Es decir, por ejemplo, si yo les pongo una cruz, ustedes van siempre a relacionar esa cruz con un signo para los cristianos, ¿ok? Sin embargo, si les coloco un símbolo como el color azul, el símbolo del color azul tiene diferentes significados en diferentes culturas, por lo tanto, lo simbólico es mucho más libre y lo semiótico es mucho más restringido. Ahora bien, vamos a ver diferentes elementos para el análisis literario. Es importante que cuando analicemos un texto, empecemos con la biografía del autor, que corresponde a la historia de la vida de la persona que está contándonos o que nos está hablando a través de un texto literario, es decir, la vida del autor. Por lo tanto, es necesario averiguar cuál es su nacimiento, cuál es su muerte, cuáles son sus logros o fracasos y su momento histórico. Ahora, esta parte es súper resumida. No es necesario que hagan una biografía muy extensa del autor, sino solamente los hechos más importantes de su vida. Los contextos nos acercan a todo lo que rodea al texto, ¿ok? Que influye de una forma decisiva en su interpretación y análisis. Hay diferentes contextos. Tenemos el contexto histórico,
que corresponde al conjunto de hechos y circunstancias que rodean al texto, pero ese conjunto de hechos y circunstancias están determinados por la época en la que ocurren los acontecimientos narrados, ¿ok? Es con respecto a lo que se nos dice dentro de la historia. ¿En qué época surgen los hechos evocados en la historia? Podemos incluir en este mismo contexto el contexto cultural, que son los hábitos, costumbres, creencias, y el contexto social, que es, por ejemplo, el lenguaje, la función cognitiva, los comportamientos de los personajes. En el caso del contexto de la producción, el contexto de producción se refiere más bien a la época y el momento que vive el autor. ¿Ok? Recordemos que el contexto histórico se refiere a la época en la cual se narran los acontecimientos y el contexto de producción a la época y momento que vive el autor. ¿Ok? Ahora, el contexto de recepción es precisamente el contexto de ustedes como lectores. ¿Cuál es la perspectiva o el punto de vista de ustedes como lectores según sus características personales y culturales? Siempre dependiendo de dónde es el lector, cambia la percepción de la lectura del texto que está leyendo, precisamente. Por lo tanto, retomando, recordemos que el contexto histórico se refiere al contexto de la obra en sí, la época en la cual se mencionan todos los hechos narrados. El contexto de producción es el momento que vive el autor y el contexto de recepción es el contexto de ustedes como lectores, ¿ok? Por ejemplo, si leemos un texto en el 2020, ustedes como lectores, ¿qué situaciones están viviendo cultural, social y políticamente que puedan relacionar con el texto? Ahora bien, un texto literario está compuesto por una sinopsis o asunto, que es básicamente un resumen de la obra. Por ejemplo, Carta al padre de Franz Kafka es la exposición de motivos que un joven le envía a su padre a través de una carta, también conocida como epístola, acerca de la relación entre ellos y el miedo que siente el joven frente a su progenitor. ¿Okay? Esto es un resumen muy breve de la obra. El argumento corresponde a los principales acontecimientos y acciones que ocurren ordenados de forma cronológica, es decir, qué hechos han ocurrido en el texto que son relevantes para su construcción. Los elementos formales del texto van a incluir, por ejemplo, la estructura externa. Hay una estructura externa diferente para cada tipo de texto. En el caso del texto narrativo vamos a encontrarlo estructurado en capítulos, fechas, episodios, según la decisión del autor. En el texto dramático vamos a encontrar actos, escenas, cuadros. Y en el texto poético vamos a encontrar que un poema está estructurado en versos y estrofas. La estructura interna va a depender de la forma en cómo se cuentan los hechos. Si, por ejemplo, en el caso del texto narrativo, el texto, los hechos, todos los acontecimientos se narran en forma lineal, es decir, de principio al final, o sea, desde el principio de la historia hasta el final de la historia, vamos a encontrar el siguiente desarrollo de la historia. Vamos a encontrar un planteamiento que es la presentación de todos los personajes básicos, el espacio, el tiempo. En el caso del nudo, aquí es donde se complica el desarrollo de la acción, surge un desequilibrio del planteamiento y por lo tanto se debe resolver ese conflicto en el desenlace. Si bien normalmente los textos están escritos de forma lineal, vamos a encontrar otros tipos de orden o más bien vamos a encontrar diferentes formas de ordenar un texto narrativo. Por ejemplo, puede existir el orden retrospectivo, que es cuando la acción se traslada hacia el pasado, ¿okay? Cuando se trata de recordar acciones del pasado. El orden prospectivo, que es cuando más bien se adelanta en el tiempo o anticipa acciones que van a ocurrir en un futuro. También depende de la forma en cómo inicia el relato.
puede iniciar en ab ovo, es decir, desde su origen, desde el principio, desde su orden cronológico. Podemos encontrarlo también en in media res, que es cuando el relato empieza por el medio, es decir, la acción ya se ha puesto en marcha y empiezan a contarnos desde la mitad de la historia. In extrema res, que es cuando más bien nos narran los hechos desde el final y por lo tanto durante todo el resto de la historia se debe resolver por qué la historia concluyó de esa forma. En estos dos, en in media res y también en extrema res, es más frecuente el uso del orden retrospectivo y del orden prospectivo, ¿ok? También podemos encontrar la técnica de contrapunto, que es cuando diversos tiempos y lugares y personajes se presentan en un mismo momento. Por ejemplo, Corny Kelleher cierra su libro diario. Comey sube a un tranvía, un marinero se desliza por la esquina, Buddy y Ratty toman la sopa en la cocina, llena de humo, la chica rubia prepara una cestilla de flores, la mecanógrafa Dooney escribe y atiende el teléfono. Ulises de Joyce. Ok, aquí podemos ver que se mencionan diferentes lugares, diferentes personajes, diferentes voces. La circular es precisamente cuando la obra inicia y finaliza en el mismo punto de acción. Es decir, que es casi como un círculo infinito porque la lectura empieza en donde termina. Uno de los ejemplos más notables es precisamente la Odisea de Homero, porque su protagonista Odiseo inicia primero la aventura desde su nativa Ítaca y al regresar vuelve a Ítaca para pelear con los pretendientes de Penélope. El final puede ser de dos tipos: abierto, que es cuando el lector debe imaginar cómo podría terminar la historia, o cerrado, cuando el narrador es quien concluye la historia dándole un final. En la estructura interna del texto dramático es importante que siempre exista una acción dramática. Sin acción no puede haber una obra dramática, ¿ok? Para poder realizar el análisis de la estructura interna de los textos dramáticos, es importante que nos preguntemos si hay dinamismo. Por ejemplo, ¿mantiene el interés con la sucesión encadenada de hechos palpitantes de la vida? ¿La acción tiene fuerza o es lánguida? Es decir, no tiene fuerza la acción. La verosimilitud. Recordemos que la verosimilitud es cuando el texto que estoy leyendo me hace pensar que los hechos realmente ocurrieron. Por lo tanto, logra una verdad artística sin necesidad de reproducir la realidad. Está cada suceso, ya sea ideal o real, lógicamente motivado. Y en la unidad, ¿tiene una sola unidad? O sea, ¿tiene una sola acción dramática o tiene diferentes tramas secundarias? ¿Ok? Eso es lo que nos tenemos que preguntar cuando analicemos el texto dramático. En este caso, cuando ustedes tengan que analizar la obra de Ana Istarú. En el conflicto de la obra dramática nos vamos a referir a esa lucha de dos fuerzas opuestas. Puede ser una lucha de un personaje contra otro, o del personaje con una situación interna, o del personaje con la sociedad. Hay diferentes tipos de fuerzas opuestas. El desarrollo de la obra dramática va a presentar un conflicto, que es esas fuerzas contrarias. El desarrollo del conflicto, que es cuando se avanza precisamente hacia el clímax o ese momento de máxima tensión o enfrentamiento. Y el desenlace dramático tiene más que todo que ver ya con la forma en cómo se resuelve ese conflicto. En el caso del texto poético, es de analizar la temática de cada estrofa, de qué nos habla el yo lírico en cada estrofa. Eso sería el análisis interno de un poema.
Ahora, es importantísimo analizar siempre el título. Para analizar el título tenemos que entender los 3 niveles. En primer lugar, vamos a analizarlo de forma sintáctica, es decir, cómo está compuesta a nivel oracional, cómo está construido u organizado el título y también qué función y relación tiene cada palabra, ya sea como sujeto, como objeto o como agente. A nivel semántico, tenemos que determinar la temática o el contenido. ¿Qué es lo que nos denota ese título? ¿Cuál es el significado connotado? Es decir, ¿cuál es el segundo significado que podríamos interpretar de ese título? Y el pragmático tiene que ver con la evidencia del efecto que provoca ese título. Tiene un efecto estético, psicológico, cognoscitivo, es decir, del conocimiento, o más bien puede referirse a un conjunto de conductas o actitudes que se despiertan en el lector. Siempre lo pragmático tiene que ver con el lector, ¿ok? El tema es también conocido como el asunto de la obra. Puede ser el amor, la guerra, el odio, la explotación. El punto de vista o focalización narrativa. Existen diferentes formas de determinar al narrador. Uno de ellos sería el punto de vista, que sería básicamente la perspectiva que toma el narrador en el momento de describir los hechos. En primera persona vamos a encontrar al protagonista, ¿ok? Primera persona, recuerden que es yo o nosotros en plural. La segunda persona, que sería básicamente un testigo de los hechos, tiene una participación menos activa que el protagonista. O tercera persona, que sería omnisciente, que sabe todo acerca de los personajes sin estar presente en la historia, ¿ok? Aquí cabe señalar que cuando hablemos de la primera o segunda persona hablamos de un narrador interno y cuando hablamos de tercera persona hablamos de un narrador externo. A nivel de postura, la postura es más que todo el grado de participación que mantuvo el narrador con los hechos que está narrando, es decir, qué tipo de participación tuvo. Si el narrador es autodiegético, es precisamente porque interviene en la historia, ya sea como personaje central o como sujeto o protagonista. Por ejemplo, 1 minuto fue suficiente para cambiar mi vida. El minuto en que sonó el teléfono y la voz lejana de Jean Charles me embarcó en una búsqueda en la que acabaría por perderme. ¿Ok? ¿Cómo vamos a identificar a este narrador autodigético? Vamos a fijarnos principalmente en los verbos en primera persona, como por ejemplo me embarcó, en pronombres personales como me, ¿ok? También podemos encontrar adjetivos o tal vez determinantes posesivos como mi, ¿ok? Mi casa, mi carro. Entonces, de esta forma podemos identificar cuál es precisamente el grado de participación que tuvo ese narrador. El narrador heterodigético es más que todo ajeno a la acción, ¿ok? No interviene en la diégesis, no interviene en las acciones, en el problema, en el conflicto. Por ejemplo, encendió un cigarrillo y se asomó a la ría desde el murete, junto a un pescador que tendía su caña sobre el mar. Miró hacia abajo a la espuma que se formaba en el agua al golpear el hormigón. También igualmente vamos a revisar los verbos, como por ejemplo encendió, asomó, miró, ¿ok? ¿En qué persona están? En tercera persona. ¿Quién encendió? Él o ella. ¿Quién se asomó? Él o ella, ¿ok? Entonces hablamos de un narrador heterodigético. El narrador homodiegético interviene en la propia historia que relata, pero no como personaje principal, sino como un actor secundario o incluso como un mero testigo u observador. Miguel Desvern o de Verne tenía unas facciones muy gratas y una expresión varonilmente afectuosa.
lo cual lo hacía atractivo de lejos y me llevaba a suponerlo irresistible en el trato. Es posible que me fijara antes en él que en Luisa, o que fuera él quien me obligara a fijarme también en ella, ya que si a la mujer la vi sin su marido a menudo. Ok, entonces vean que hay una combinación de primera y tercera persona. Por ejemplo, ¿quién tenía? Él. Y también me llevaba primera persona, ¿ok? Entonces puede haber una combinación de primera o tercera persona, incluso una segunda persona, pero siempre entender que el narrador homodiegético no interviene en esta historia, ¿ok? Solamente es un observador o un actor secundario, testigo que observa los hechos. ¿Ok? Vamos a dejar esta parte del video hasta acá. Gracias.